Perdón, señora Presidente, es que ha pasado desde la mañana que pensé que iba a declarar mucho tiempo. Quiero agradecerle al tribunal la posibilidad que me dio después de casi 4 años de poder volver a mi casa y estar con mi hija que cumplía 15 años. Lamento mucho mi reacción de ayer, pero no es un acto menor, señora Presidente, porque bueno, no hemos tenido, quienes hemos estado detenidos este último tiempo, posibilidad alguna de ver seguido a nuestros familiares y seguramente disfrutar momentos que no se repiten en la vida, como es un cumpleaños de 15 años, que tampoco hubo una fiesta. Por eso mi reacción de ayer no es esto, señora Presidente, donde figura la imputada Bitar en sociales, como han pasado muchos imputados de esta causa, ¿no? Sociales, con hijos que viajan a Miami, y sé yo, a distintos lugares del mundo. Entonces no me causó ninguna gracia que siguiera golpeándose de esa manera a una mujer con criaturas chicas que han vivido de todo tipo de circunstancias estos últimos años. Voy a hacer algo que no estoy acostumbrado, porque la verdad que, vuelvo a repetir, como le dije la primera vez, señora Presidente, este no es mi ámbito siempre ha sido el político. Es la primera vez que estoy en un tribunal, en un juicio, que pensé que sinceramente no iba a llegar, que fue un proceso lamentable, pero bueno, me hubiese gustado, creo que por el tiempo y porque va a ser la última ampliación que se va a hacer, también hacer un raconto que creo que le hice la primera vez que estuve declarando, que tiene que ver de cómo se gestó todo esto de la militancia política, mi desempeño en mis estudios, lo que nadie me regaló absolutamente nada, una campaña en lo público, político y en lo partidario ejemplar, no superada hasta el día de hoy. Becado a los Estados Unidos, ganando becas entre muchos argentinos, becado a Alemania por la Internacional Socialista para un cuadro formado en los últimos años de vida del doctor Alfonsín, a través de su nieto, el doctor Hertz, que también lo nombraron en este proceso, pero bueno, olvidaron omitir que después nosotros lo vamos a... Silencio, doctor, por favor. Está su defendido declarando. Nosotros señora, debe pedir que lo que quiera ampliar usted no sea una repetición de lo que ya ha dicho. ¿Ah? No, así señora Presidente, yo podamos, creo que... No, ya está tomado todo en versión taquigráfica. Está perfecto, porque se le ha permitido a todos, en definitiva, soy el principal imputado y creo que si usted ve incluso los medios de comunicación de hoy, parece que el juicio fuera contra Julio Alegre, nada más, ¿no? Pero bueno, señor Presidente, lo que le quería decir es que voy a leer para tratar de agilizar lo más rápido posible mi declaración. Por eso le digo que no estoy acostumbrado, porque no, pero lo voy a leer. Excelentísimo Tribunal, cuando esta causa se inicia, tenía 7 jefes de asociación ilícita, hoy 3, todos con prisión preventiva desde 3 años y 5 meses, a excepción de Farías, prófugo, y preso 5 meses, 4 meses, es una cosa así más o menos en la comisaría tercera, y Mema, preso en delitos económicos con ciertas comodidades. Dicen los abogados penalistas que el verdadero preso es el que está en un penal, como lo estuvimos nosotros, en la gallola, diría el doctor Frola, entre las rejas, diría yo.
Todos expresan dolor inimaginable, me refiero no a las personas que están detenidas, porque hoy lo vi al señor Herrera quebrarse, entiendo que es padre de familia. Expresan dolor inimaginable propio y de sus familiares. Hablan y gesticulan, a veces hasta llora. Algunos durante este proceso se dejaron la barba larga, se quiebran en la audiencia. Recuerdan vivencias, son como la envidia de Grecia Colmenares y Andrea del Boca. Requieren un poco más tratamiento psiquiátrico y psicológico, y casi le diría que están a un paso de pedir el asesoramiento espiritual del Ravi Shankar. Y se visten de una manera que horrorizaría a cualquier entidad de beneficencia. Y desde ya le digo, señora Presidente, que tienen prioridad en el calendario 2012-2013 de Cáritas Diocesana, colecta más por menos. No son los indigentes que intentan demostrar, ni los pobres chicos que se pretende aducir. Es que simplemente les descubrieron el kiosco y no se quieren hacer cargo. Gozan de lo que nosotros hemos denominado en llamar, señora Presidente, sobreseimiento por agradecimiento. Aquí se habla mucho de direccionamiento y, a fuerza de serle honesto, el único direccionamiento que me quedó claro hasta el día de hoy es el de Coria Viñolo direccionando, manipulando, haciendo uso y abuso de poder, degradando al Poder Judicial del cual él se honraba pertenecer, en una abierta e indisimulada cacería que tenía en ese momento como único objetivo quien le habla. Es por eso que no dejo de reconocer los ingentes esfuerzos que este honorable tribunal debe hacer a diario para acomodar un proceso de instrucción, de acusación y elevación a juicio temerario, desgraciado y vergonzoso, que no revestiría en ningún estrado superior, Corte Suprema de Justicia de la Nación, a donde pretendemos llegar, análisis alguno, y que sería declarado nulo, de nulidad absoluta. Anónimos, dichos de dichos, comentarios de terceros, algunos sostenidos en las propias indagatorias que me costaron 3 años y medio de cárcel, que fueron usados como prueba de cargo, hoy algunos caídos, como el caso Yarur, abonan este proceso indefinible que necesariamente debería buscar la verdad y la justicia por sobre todas las cosas. Me viene a la memoria una frase expresada a mi persona por el señor gobernador de la provincia, cuando me dijo: Julio, Santiago del Estero es la única provincia donde el rumor tiene entidad de verdad. ¿Y qué razón tiene? Señora Presidente, para ir entrando ya en tema, punto por punto, de todos y cada uno de los que aquí declararon y aclararlo de ser necesario, no puedo dejar pasar por alto la grata sorpresa que me causó verlo al imputado Farías, jefe de la asociación ilícita y prófugo. Digo jefe antes de declarar a mi contra, y miembro inmediatamente después que lo hiciera. Situación que se recicla con varios imputados, a saber, Mema, Bustos. Decía grata sorpresa porque Farías es el único prófugo que vi en mi vida, cuando quedó detenido, como con 120 kilos de peso. Seguramente la angustia, la ansiedad, el extrañar sus afectos, habría que aclarar cuáles de tantas. Seguramente extrañado su vehículo Chevrolet Spar y su muy buen pasar económico, porque ese era el comentario generalizado de los empleados municipales. Ver a un empleado común y corriente como Farías deslizar un crecimiento económico alarmante. Bueno, a todo esto trate de encontrar una respuesta que contradice todos los libros sobre salud que haya leído. A sabiendas, los síntomas son de cansancio, falta de apetito, ingesta de ansiolíticos y tranquilizantes, falta de sueño, como los síntomas que tenemos nosotros, los que estamos presos. Síntomas que el imputado y reconocido autojefe de su banda no aparentaba tener. Y mire usted, señora Presidenta, encontré la explicación muy fácil. Había estado en una casa perteneciente al señor Lalo Rodas en Corrientes, localidad de Empedrado, seguramente comiendo unos buenos dorados con unos ricos vinos tintos que calculo no habrán salido de los allanamientos de mi casa.
Pero es aquí que no termina la indigencia del señor Farías, imputado y jefe de la banda de cobradores y emitidores de cheques del Fondo Permanente, cajas especiales y cualquier otro tipo de operación que pudiera aparecer, y casi de profesión imprentero, ya que no queda ninguna duda de dónde salían las facturas apócrifas que él mismo intentó endilgarme para tratar de mejorar su gravísima situación procesal. Esto es tarde ya, pero me había olvidado un momento de solicitar que se librara oficio a la empresa Maxi Hogar para que aportara documentación del periodo 2010-2011 que puede demostrar fehacientemente que el diputado Farías no es el indigente que intenta demostrar ser. Usted seguramente, señora Presidenta, estuvo en el caso Dársena, recordará en un momento la declaración del señor Albarracín. Albarracín hizo lo mismo que Farías, se paró aquí al frente y dijo: ya que aquí nadie se quiere hacer cargo, señora Presidenta, me hago cargo porque parece que soy el único, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está Albarracín en el penal federal de Pinto, señora Presidente, con prisión perpetua. Volviendo al tema, niego absoluta y totalmente que el imputado Farías, González Carol, Vázquez, Uñate, Villalba, Neiró y el resto de su banda hayan abonado un solo peso de un solo impuesto o servicio de mi familia o mío, propio, con fondos del municipio. Habiendo hecho, señora Presidente, una suma grosera de todo lo recaudado por el imputado Farías y su banda, me alcanza y sobra, no solo para pagar impuestos y demás, sino para comprarme el paquete accionario completo de DESE, ASICAN, Agua de Santiago, TIC, Cable Express, DirecTV, el Colegio San José y hasta la Cooperativa de Agua Potable de Villa San Juan. Voy a dejarle después, si usted, excelentísimo tribunal, quiere incorporar, aquí están las facturas de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros servicios públicos de Villa San Juan que dicen claramente, hay un montón de todos los años: Alegre Julio Fernando, Gorriti Sud 219, Salta y Jujuy, están abonados. Mire el importe máximo, 42 pesos. Imagínese que con un cheque de 5.000 pesos de Farías me alcance y me sobra. Para no olvidarme, señora Presidente, por acá han pasado muchos testigos, algunos como la contadora Arce, de un valor incalculable, quien dio una clase de lo que es el verdadero circuito administrativo del municipio, estableciendo sus pasos, sus controles y sus responsables, dejando bien en claro las atribuciones, las obligaciones y las responsabilidades de cada uno de los miembros del Poder Ejecutivo, las distintas formas de adquisición de bienes y servicios y las distintas operatorias, fondos permanentes, cuentas especiales, cajas de servicio, etcétera, que significan erogación de dinero de las arcas municipales. En definitiva, señora Presidente, bajo la Carta Orgánica Municipal, que es perfectamente clara, la Ley de Contabilidad y la Ley de Obras Públicas, estamentos donde se ampara el accionar del intendente municipal. El discurso de no quería perder mi puesto, recibía las órdenes, si no las cumplía me pegaba, era intolerante, soberbio, responde más a un desesperado intento por justificar lo que ya no se discute, que es que el imputado Farías se llevó absolutamente todo, haciendo abuso de confianza que su cargo revestía en desmedro de las arcas municipales. Es por eso, señora Presidenta, también, que haciendo alusión a los hoteles de lujo, viajes y otro tipo de cosas, pretende osorizar e irritar al tribunal con un discurso de baja monta, pergeñada por su defensa, que más se parece a un discurso de barricada que a un real justificativo. Es lo que nosotros llamamos en política chicana barata, sin argumento, usando viejos y conocidos artilugios como el miente, que algo quedará. O aprovechémonos del árbol caído en desgracia política y tirémosle todas las acusaciones. Total, este proceso es contra él. Nada más alejado de la realidad, ya que, reitero, intento creer que este es un proceso donde pretendo ejercer mi defensa jurídica, alejada de cualquier connotación política. Lo que pasa, señora Presidente, es que el imputado y autoconfeso jefe de banda Farías presiente haber quedado al desnudo y ve venir lo que humildemente interpreta como prisión efectiva por defraudación reiterada y calificada en verdadero concurso real.
No queda duda, señora Presidente, que Farías y su banda, más Marta Medina, más José Farías, más Bazán y tantas otras personas, ajenas incluso al municipio, formaban parte del circuito de cobracheques, hoy devenidos en aportantes políticos de repente. También se ha dicho hasta el hartazgo por parte de funcionarios, exfuncionarios, empleados de carrera en la municipalidad, actuales empleados, exsecretarias privadas, una de ellas sobreseída en este proceso, que no se enviaba dinero al intendente en las ahora famosas sobres papel madera o las nuevas bolsitas que reemplazan a las valijas de Cecilia Vitar o a las múltiples cajas fuertes con resultados totalmente negativos pero de amplia publicidad mediática. En esto he cargado este sobre papel madera durante 35 o 40 días, señora Presidenta, con la ingenuidad de que alguien advirtiera si traía documentación o a lo mejor dinero, porque hay una sustancial diferencia en ese sentido. Infructuosamente, creo, y siendo conteste y coherente, sincero y honesto intelectualmente con mi primera declaración, dejé siempre bien en claro que los famosos aportes políticos sí existen, existieron y existirán. Por una razón muy obvia, excelentísimo tribunal, no somos el municipio, un compartimento estanco que se mueve solo al calor de la gestión institucional, sino que responde en un todo al proyecto político de gobierno, sea quien fuere. Infructuosamente, cumpliendo con su trabajo y con todo respeto a la Fiscalía y a algunos defensores de los coimputados Memas, Bustos, Farías y asociados, intentan encontrarme un nexo de vinculación con alguno de estos verdaderos responsables de la supuesta defraudación al municipio, amparados bajo el inexistente argumento de que como el intendente acompañaba con su firma los decretos de designación de los mismos, es el jefe al que estos humildes servidores debían servir y rendir la más absoluta pleitesía y lealtad. Agradezco a Dios no haber dado la orden de asesinar a alguien, ya que bajo el paraguas de la obediencia debida, hoy sumaríamos algún tipo de homicidio a este proceso. Es inimaginable pensar el grado de estrés de Mema para conseguir los 100.000 pesos por mes, el desmejoramiento y deterioro físico de Bustos, la desesperación de Farías, de aportarle al insaciable intendente fondos para su mejor vivir. Nunca vi ni escuché tamaña infantilidad para intentar justificar lo que no se puede probar. En una sola cosa ya se pusieron de acuerdo, y no ahora, señora Presidenta, hace mucho tiempo: tirar para arriba, unificar el discurso contra el árbol caído. Total, pesa sobre él una condena que no es jurídica. Da risa, señora Presidenta, porque son los mismos que hace algunos años atrás aclamaban por unanimidad el discurso de vamos por todo, hasta el sillón de Ibarra no paramos. La verdad, excelentísima tribunal, que con esta tropa de sargentos, capitanes y generales de cera, no debía haberme imaginado final más trágico que este. Si me permite el tribunal un momentito, voy a dar lectura rápidamente al artículo 18 de la ordenanza 1736 en vigencia, que habla casualmente de la obediencia debida, y dice: los agentes que reciban orden de hacer o de no hacer deben advertir por escrito a su superior sobre la posible infracción y daño que produciría a la hacienda municipal el cumplimiento de dichas órdenes como consecuencia de la transgresión de orden jurídico, salvo el caso de daño insignificante. De lo contrario, incurren en responsabilidad exclusiva si aquel no hubiere podido conocer la causa de la irregularidad, sino por su advertencia u observación. El superior podrá insistir por escrito en el cumplimiento de las órdenes dadas bajo su sola responsabilidad. Les recuerdo a este excelentísimo tribunal que me presenté voluntariamente a la justicia, renuncié al municipio, me despojé de privilegios, fueros, inmunidades, y al momento mismo de comparecer, lo único que recibí, en vez de tomárseme declaración indagatoria inmediatamente y notificarme de lo que estaba siendo acusado, fue una comunicación del ex juez Herrera, de hoy devenido, gracias a este proceso en camarista, queda usted debidamente detenido.
negándome por casi 60 días mi declaración indagatoria y declarando el secreto sumario más extenso que cualquier proceso legal en la historia penal de esta provincia recuerde, ya que después de asumir el ex honorable Coria Viñolo, por muchísimo tiempo extendió más este famoso secreto de sumario. ¿Cómo será de gravísimo esto, señora Presidente, que aún hoy, ya en juicio oral y público, todavía tengo que leer expedientes y acceder a documentación que nunca antes vi en mi vida? Recuerdo como anécdota que ya íbamos por el cuerpo 32 y teníamos en mano el cuerpo número 7, y creo que, si mal no recuerdo, que de ahí no pasamos jamás. Imagínese mi indignación cuando se dice que siempre estuvo garantizado el debido proceso o las garantías constitucionales. Seguramente hacen referencia al Código Penal de la República de Santiago del Estero, ni hablar de la Constitución ni de los pactos internacionales y del modo que fui tratado, más cerca de la Inquisición y el flagelo público del derecho penal de autor que de otra cosa, señora Presidenta. Presiento en mi intimidad, excelentísimo tribunal, que se pretende mantener una asociación ilícita o quizás la doble persecución penal, Neves in idem, creo que se dice, ¿no? Es así, que no está probada ni fundada, que no cumplo ninguna de esas condiciones ni características y que mantuve inalterable mi condición de jefe político de la ciudad en mi condición de intendente municipal constitucionalmente elegido por voluntad popular, sin que esto signifique en mi caso particular haber sido jefe u organizador de una asociación ilícita. Reitero hasta el hartazgo que nunca supe de la existencia de una calificativa de esta magnitud hasta que no estuve en este proceso y que no poseo ningún antecedente previo que acredite paso alguno mío por sede policial o judicial por el motivo que fuere. Siempre me regí e hice cumplir tal cual lo manda expresamente el juramento como intendente de la Carta Orgánica Municipal. Por eso es que no acepto ni aceptaré jamás, rechazo de plano y de derecho, el que se intente endilgarme o hacerme máximo responsable de lo que una gavilla de kiosqueros, perfectamente conocida y comprobada en este proceso, hicieron supuestamente con los fondos municipales. Todos, pero uno de ellos en particular, señora Presidenta, les recuerdo nuevamente, estuvo prófugo de la justicia y hoy se sienta aquí no como testigo, mucho menos como testigo calificado, sino como imputado, intentando salvar su gravísima situación procesal, intentando hacer lo que ya hizo en la etapa de instrucción, que es tirar para arriba. Y bajo el argumento de la obediencia debida, que yo ya di lectura, y de que no quería perder su puesto, intenta un sobreseimiento por agradecimiento que este honorable tribunal no puede permitir ni consentir. Nunca le puse una pistola en la cabeza a alguien para obligarlo a pedir o a hacer una cosa. Un dato no menor: soy el intendente que más funcionarios cambió, y nunca, ninguno de ellos, pero ni siquiera uno solo, señores jueces, recurrió a la justicia para denunciar al intendente por presiones, extorsión, insaciabilidad, término nuevo, que usan los imputados Farías y Bustos para mostrarme como el capo de la Cosa Nostra. Es más, han pasado testigos por ante este tribunal que casi en su totalidad han dicho no conocerme, o conocerme porque era el intendente, por los medios de comunicación, etcétera, pero ninguno dijo jamás que le pedí, extorsioné, presioné, perseguí por alguna cuestión relacionada a mi gestión. Todo lo contrario. Y los pocos, señora Presidente, José Tarchini, Patricia Ramela de Tarchini, Anselmo Achával Aparicio, solo por terceros, dichos de dichos o comentarios. Obviamente ellos sí esconden una enorme animosidad que más adelante voy a describir con lujo de detalle. Y cuando manifesté que hay otros testigos, me refería básicamente a algunos como el señor Mario Rossi, quien libremente manifestó, señora Presidente, aún a riesgo de desmejorar con su declaración mi situación procesal, que era amigo mío, pero que también le pedí que me podara unos árboles y fuera de sus compromisos y me colocara unas plantas, concretamente unas casorinas traídas del vivero San Carlos, con lo cual no sabía que se cometía delito. Fue solo un pedido en 5 años de gobierno. Concretamente, que quiero manifestar, señora Presidente,
que nunca intimidé, presioné, extorsioné a testigos para prestar su declaración, ni mucho menos manipularla. Y a esto último voy, excelentísimo tribunal. Ustedes asistieron al careo mío con Zimmer, donde quedó evidenciado que miente. Ese es un careo real, de un fastidioso, fantasioso pagado para hablar en mi contra. Pero también fueron testigos de un careo en su momento, ahora rectificado. Por eso esto está escrito con mucha anterioridad a muchas cosas que han sucedido en estos días, señora Presidente. Entre el imputado Roldán y Farías, arreglado digo porque fue aquí a pocos metros, ahí en donde se pone una vergonzosa conversación de cosas como yo te dije, no te acuerdas, yo te aconsejaba, etcétera, etcétera. Fin de la puesta en escena y cada uno de vuelta a la par de sus defensores. He aquí que un careo gracioso deja en evidencia un arreglo, ya que el imputado Roldán, durante 3 años y 3 meses, dijo no saber, no conocer, de no poder dar fe de lo que trasladaba en los sobres marrones papel color madera, eran dinero, pero que ahora se le hace la luz, de repente se acuerda y un poco más nos identifica los ladrillos, diría el imputado confeso Mema, y hasta nos dice el banco y el cajero. Increíble. Contrariando un universo de opiniones de testigos calificados, secretarias, funcionarios, empleados, copia de las actas de los allanamientos e incluso hace poco un anteproyecto secuestrado en Gorriti, en donde yo vivía, un anteproyecto de la primera remodelación de mi despacho que dejó el arquitecto Estorniolo y que por supuesto no era dinero, señora Presidente, lo mostró él aquí en una carpeta negra, pero en realidad llegó a mi domicilio, lo secuestraron de ahí, lo dice el acta de allanamiento. Estaba en un sobre papel madera, como había muchísima documentación, era una cosa muy normal. Obviamente que todo esto genera mucha bronca e impotencia en mí, pero no deja de sorprenderme que estos 2 imputados devenidos en actores pretendan subestimar, por no utilizar otro término, a este honorable tribunal. Uno de estos 2 imputados también generó una fábula en torno que llegaba a Buenos Aires, más precisamente a la zona bancaria, por calle Corrientes, una supuesta casa de cambio. Creo no estar confundido, señora Presidente, fue allanada también con resultado en lo que a mí se refiere negativo. Ahora aparece un uruguayo en tiempo récord, declara, se pone a disposición de la justicia, argumenta apuro para volver a Uruguay por el tema avión, trae fotocopias, reconoce recibos, dice conocerme por tercera persona pero que nunca habló o trató conmigo. Dice ser una práctica común y corriente entregar mercadería en la puerta de un edificio sin un comprobante mínimo de recibido. Habla de una operación de $200.000 pero que en realidad sería de 500.000. Muestra factura con detalle de mercadería que solo él conoce, pero que tiene fecha del 27 del 7 de 2009, o sea, 20 días después de mi detención. Acompaña un asiento contable de su propia empresa, de ningún organismo nacional de control. Dice haber venido a Buenos Aires, no querer contar el dinero en el aeropuerto, buscar en la compañía de un amigo seguridad y haber salido del país inmediatamente. Señores miembros del tribunal, si a ustedes esto le suman el Mercedes-Benz de Mema, el ladrillo de $10.000 que estuve primero bañando y después paseando por calle Gorlero, y bueno, tenemos un buen guión de película para la FIP, la aduana y todo tipo de control en 2 países que se eludieron abierta y explícitamente. No existe asiento bancario de depósito de ese dinero en Argentina y mucho menos en Uruguay. Más grave sería que lo hubiese enviado por una casa de cambio, y ni hablar si se lo llevó en una valija por avión tipo Antonini Wilson. La verdad, señora Presidente, que todo esto es una vil mentira, pero lo que sí es verdad es que por esta documentación aportada por el imputado Farías, yo fui visitado en la escuela de policía, donde se me pidió 250.000 pesos supuestamente para recuperarla. Ante mi negativa ve usted cuál fue el resultado. Pero más allá de eso, también es muy cierto que esta es una situación en un país vecino, originada ahí donde queda clara la jurisdicción, pero más grave aún por esta causa yo fui imputado y corresponde al enriquecimiento ilícito. Entonces, vuelvo a poner en conocimiento, señora Presidente, que Coria Viñolo usó las mismas pruebas de cargo, primero para imputarme como jefe de la asociación ilícita e inmediatamente 3 meses después, con las mismas pruebas, imputarme enriquecimiento ilícito. Y a pesar de que mi defensa
solicitó en ese momento la acumulación de ambas causas por conexidad expresa, habiendo intervenido el mismo juez y el mismo juzgado, de haberse humillado por estas causas a mi familia con un primer allanamiento por asociación ilícita y un segundo que duró 42 días, donde mi esposa y mis hijos fueron tirados en 2 habitaciones con solo acceso al baño, teniendo en cuenta que había una persona embarazada, sometida a todo tipo de amenazas y agravios, donde me fue robado todo, hasta prendas íntimas, muñecos de mis hijos, cacerolas, cubiertos y cientos de cosas de uso cotidiano o de simple afecto familiar. En la famosa causa por enriquecimiento ilícito. Claro, excelentísimo tribunal, había que hacer bulto porque los medios de comunicación estaban afuera y el mensaje debía llegar a una sociedad atónita, muda, que no terminaba y no termina de entender tamaño ensañamiento y crueldad para con el intendente de su ciudad. La Fiscalía manifiesta tener en su poder, creo que eso también llegó en alguna de las cajas de Coria Viñol o es otro anónimo, quizá, la verdad que no sé, o en un allanamiento. Ya verá usted, señora Presidente, que los anónimos tienen nombre y apellido, no son tan anónimos. Y en algunos casos son o fueron entregados por algunos imputados y en otros, los últimos, por familiares de algún imputado que está aquí aduciendo un virtual acuerdo, entre comillas, arreglo, para no ir presa. Al final de esta ampliación, excelentísimo tribunal, ustedes tendrán los nombres de a quien hago referencia. Pero volviendo al tema, la señora fiscal manifiesta tener profusa y mal llamada documentación, supuestos planos y folletos sobre Vivai y Lepar. Lo que sí pude constatar en los 4 años que vacacioné con mi familia, siempre, es que sí es regla general en Punta del Este, ingresar a distintos lugares, casas comerciales de distinta índole y recibir importante cantidad de material, ya que ahí se supone es un lugar vacacional de los llamados top, y que nunca saben quienes atienden los lugares si están o no ante un eventual comprador multimillonario o un simple turista curioso de elementos y cosas que nunca antes vio en su vida. Esto no lo convierte en propietario o representante de empresa o sociedad alguna, ya que sí es común que algún tercero realice una compra o venta o alquiler en representación de él o de los verdaderos dueños, casi en su totalidad invisibles. Y esto lo sé porque escuché cientos de vendedores decir lo mismo, y sí es una norma general en una ciudad como Punta del Este, como Miami y tantas otras a lo largo del mundo. En estos días, tengo entendido, señora Presidente, llegó la documentación que aportó el señor Rivat. A Fojas 15.317. Dice concretamente, certificación notarial de facturas. Certificación notarial de facturas. Esta apostilla, dice claramente, certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre de que el documento público esté revestido. Esta apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. Clarísimo. El asiento contable hecho por Asiento Quencia Sociedad Anónima, asiento número 939, no es de ningún organismo de control de la República Oriental del Uruguay, ni tampoco de la República Argentina, y no está, tengo entendido, certificado ni siquiera por la Cancillería. Creo que tiene la certificación de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, que es como el Superior Tribunal de Justicia nuestro, dada la diferencia en tamaño jurídico de un país y otro. Pasando un poco en limpio, señora Presidente, señores vocales, para ir dejando en claro mi esperanza personal de que muchas cosas post gestión Julio Alegre se fueran diluyendo con la caída de algunas opiniones calificadas, como la del contador Beltramino, hoy reelecto presidente del Consejo Deliberante,
ya que él personalmente, en conferencia de prensa del mes de septiembre del año 2009, le prometió a los 375.000 santiagueños o más decir cuánto le había robado el intendente al pueblo santiagueño. Nunca se cumplió, nunca se materializó. Lo que sí toma conocimiento el señor Beltramino, al poco tiempo nomás, es que debió mentir, convive en su intimidad con un cargo de conciencia, sabiendo que tuvo que informar a sus superiores jerárquicos y políticos, escuchen bien, señores miembros del tribunal, que no había defraudación imputable personalmente al señor Julio Alegre, y que se había cometido un error por lo cual solicitaba ser sacado, entre comillas, de esta gestión y diplomáticamente, entre comillas, ser instalado en el deliberante capitalino. Recuerdo unos meses antes haber compartido una cena del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, no recuerdo si acompañado por el imputado Memo, Banco, no recuerdo si fueron algunos otros funcionarios, entregar una plaqueta, pasar por la mesa donde estaba el contador Beltramino y su esposa y recibir elogios y un anhelo de volver a la gestión municipal, ya que él consideraba había sido la mejor de los últimos años. Por lo tanto, mi pregunta siempre es la misma, excelentísimo tribunal. ¿Cuándo me convertí o cuándo pasé de ser un buen intendente a un vulgar delincuente que se llevaba al mundo por delante con un nivel de soberbia y de manejo de gente que aquí en este proceso nunca se pudo acreditar? Creo que quedó claro quienes actuaron con soberbia, con impunidad, violando el grado de confianza, y como si fuera poco, constituyeron kioscos para beneficio propio, del cual hoy no se quieren hacer cargo, intentando hacerme aparecer como autor mediato de las supuestas defraudaciones que cometieron, y que este honorable tribunal ya no puede desconocer. Es que cuando de mí se trata, aplicamos el Código Penal completo, señora Presidente, más concursos real y accesorios como inhabilitaciones perpetuas, etcétera, etcétera. 100 años de cárcel. Pero cuando se trata de el imputado Mema, Busto, Farías, González Carol, Marta Medina, Vázquez, Neiró, Villalma, Sarmiento, Barraza, Benavente, etcétera, etcétera, solo cometieron simples errores administrativos. Señora Presidenta, señores vocales, opiniones calificadas como las de la contadora pública Anabel Arce, la contadora pública Miriam Martínez, el contador Pico, el señor Raúl Raba y algunos que podría citar, pasaron por ante este tribunal y explicaron claramente que por carta orgánica municipal son responsables, estas personas que nombré anteriormente, son responsables y responden no solo ante los organismos de control que no lo hicieron, sino penalmente ante la ley. Es que necesitamos algo más. Les recuerdo, señora Presidente, que estas declaraciones no son las del imputado Mema, ni las del imputado Bustos, ni la de la imputada Marta Medina, que no reviste ningún tipo de análisis y que con su declaración solo ratificó que pertenecía a la banda de Farías, aunque haya recibido la orden de su defensa y de otros actores de este proceso de ampliar y tirar para arriba. Sugestivo no, pero a esta altura tiene un pequeño grave problema. Recaudó fortunas, no justificó nada, tenía proveedores fantasmas, y ella sabe que me conoció en este proceso porque gracias a Dios no sabía quién era y nunca necesité de sus 10, 15 o 100% para garantizar un proceso electoral. Por lo tanto, miente Marta Medina con la M más grande de esta tierra, y ella lo sabe. Pero volviendo a la cuestión, excelentísimo tribunal, les recuerdo que son declaraciones de imputados, que al buen decir del doctor Cunio Libarona, padre, en un libro que me regalara, El valor de la declaración de los coimputados, es normal que mientan para intentar salvar ya sus gravísimas situaciones procesales. En su última ampliación indagatoria, el imputado Bustos, a mi entender, sepultó su última esperanza de salvar su situación legal, evitar una condena de cumplimiento efectivo y no en suspenso como se lo habían prometido. Jamás vi nada más poco inteligente, incluso su reacción posterior.
de increpar a mis abogados defensores, delatan el reconocimiento del error cometido y a lo irrefutable y contundente de la prueba ofrecida al imputado para su reconocimiento. Al solo efecto de recordar alguna de las tantas, el cheque por 605.000 pesos que Bustos dijo primero desconocer y luego reconocer y encima haber endosado, resultando lapidario la sola exhibición al imputado del valor para dar por tierra totalmente con ese discurso remanido que tiene de tercer hombre, arecado de responsabilidades, de verla pasar, de tocar de oídas. Para nada, excelentísimo tribunal, Bustos sabía y era cómplice de lo que Farías y su banda hacían. Estaban cebados, como diríamos criollamente, porque lo que dieron rienda suelta a sus desmanejos, pensando quizás que aquel a quien verdaderamente respondían y que no era el intendente de la capital, los protegería. Revelaré el nombre de quien hago referencia, señora Presidente, porque yo sí hablo con nombre y apellido. También manifiesta Bustos, el imputado Bustos, acá, estar enojado, molesto por haber aparecido solo una vez en los medios como responsable de este supuesto desfalco. Manifiesta el imputado Bustos que le generó un daño irreparable en su señora madre y sus hijos. Quiero hacer una salvedad aquí, señora Presidente, cuando yo hablo de otras personas que no están en este proceso y sobre todo que no están imputadas, me refiero con el más absoluto de los respetos, de su señora madre y de sus hijos. ¿Y qué pretendía, señora Presidente, el imputado Bustos? La defraudación era en su área. Los que la cometieron junto a él eran sus subordinados. ¿Qué pretendía el imputado Bustos, señora Presidente? Que lo mantuviera en el cargo y le diera un premio. ¿No debía pedirle la renuncia acaso? Pero al margen, ¿qué tendría que decir yo? Que todo comenzó con un imputado cobra cheques y terminaron volteando un intendente. ¿Qué tendría que decir yo, excelentísimo tribunal? Que salí en tapa y contratapa desde el 6 de julio del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2009 ininterrumpidamente. Mire, en ese tiempo creo que se calculan casi 60 millones de pesos pagados en gastos de publicidad para exponer a Julio Alegre públicamente. Y medios internacionales, nacionales, provinciales, pasquines, todo tipo de... ¿Tendré igual derecho que el imputado Bustos a quejarme un poquito, a estar enojado? ¿Será que el dolor es solo un derecho exclusivo de Bustos, Mema, Farías y compañía? ¿Qué puedo decir, señora Presidente? Que gracias a este honorable tribunal de Dios pude ver mi casa y mi finca por algunas horas y constatar lo que mi esposa y mis hijos me habían contado. El grado máximo de ensañamiento, de perversidad, de degradación, de abuso de poder, de maltrato infantil, de amenazas, de humillación que mi familia sufrió allanamiento tras allanamiento. Obra como ejemplo en mi casa todavía a la vista, señora Presidente, las muñecas de mis hijas apuñaladas por la policía que llevó adelante estos allanamientos, con orden del señor juez de instrucción Coria Viñolo. ¿De qué se queja Bustos si no tuvo un solo allanamiento? Está en libertad él y sus secuaces hace 3 años y 5 meses. Hace lo que quiere, tiene trabajo, va donde quiere. Entonces, excelentísimo tribunal, ¿de qué estamos hablando? Bustos, punto final. Trajimos 3 testigos por el tema de mi finca. Pero mire, usted lo que 2 de ellos declaran. Los trajimos porque yo le hice saber a mi defensa que esa gente se había llegado a mi domicilio voluntariamente para ofrecerse a decir la verdad. Lo cierto es que aquí 2 de ellos cambiaron su versión. Raro, ¿no? Porque en realidad eran 3. Los 2 que declaran en contra fueron incorporados inmediatamente al proceso. El tercero, el señor Luis Cruz, es ex subsecretario de Servicios Públicos, en un acto de valentía, carcomido quizás por una carga pesada como es la conciencia, decide decir la verdad de que efectivamente trabajaba en finca, era una cuadrilla del Pacará, que no tenía absolutamente nada que ver con el municipio, que se les pagaba como correspondía, con mi propio dinero, y que no eran trasladados en vehículos oficiales, y hasta recuerdo en algunos casos lo hacían con medio de movida propia, bicicletas, motos. Era gente que trabajaba conmigo políticamente, conmigo. Pero volviendo al punto, excelentísimo tribunal, Cruz declara la verdad
y automáticamente es imputado a pedido de la Fiscalía de falso testimonio, con lo cual queda evidente quién se salva y quién no. El que me castiga sí, los demás al cadalso. Menos mal que en su momento Hilton Lobruno dejó bien en claro lo del pavimento articulado, la ampliación y construcción del garage, la forma de pago en efectivo y la cuenta corriente de años abierta en esa casa comercial. Incluso viendo mi finca hace pocos días me acordé que la última ampliación la hizo el arquitecto Giambroni, traídos en vehículos oficiales. Lo aportaban, ¿sabe quién? Todos los ex intendentes, desde la primera gestión del doctor hasta la gestión del actual gobernador de la provincia. Todos me aportaban la basura de la ciudad. Si usted cava 10 centímetros en esa finca, va a encontrar basura, va a encontrar de todo. Creo que menos cadáveres, de todo, porque la basura era tirada ahí. Eran pozos, tabiques, pozos, poseados, vendidos baratísimos, a 2 pesos, cuando yo todavía era concejal de la ciudad capital, con lote por lote de 20 por 45 metros. Es que a veces me hallo en la disyuntiva de aclarar más o no en este tema, ya que aquí me sobreviene nuevamente mi confusión. Por esto también fui imputado en el enriquecimiento ilícito, causa que está todavía instruyéndose y debo contestarla en el marco de la asociación ilícita. Aunque la Fiscalía y este honorable tribunal podrán decir, constituyeron parte de las pruebas de cargo y no se opusieron, entiendo en mi ignorancia que no correspondían a este proceso, que no se puede extrapolar pruebas parcialmente y traerlas a un proceso, o debía haberse procedido a la acumulación de las causas, tal cual mi defensa lo solicitó durante 3 años. Es más, honorable tribunal, me acordé que yo, siendo intendente, le compré el último lote a un señor de apellido Sayago por una suma cercana a los 8.000 pesos. Una lástima que no se haya, este tribunal hubiese citado a esta persona, como tantas otras que podrían haber aportado mucha claridad y la verdad sobre todas las cosas. En el caso Mema, bueno, Mema es un caso difícil de descifrar. Es yo lo digo con mi letra, mis palabras, es una rara combinación de mitómano fabulador. Es profeso, obviamente, siempre y cuando le beneficie a él como imputado. Recordará, excelentísimo tribunal, que en una ampliación yo le pregunté al imputado y autoconfeso Mema sobre si él habría estado en mi casa el día domingo 5 de julio del 2009 a las 3 de la tarde, cuando yo renuncié obligado, y él contestó con un rotundo no. Bueno, yo voy a aclarar algunas cosas. En ese momento se encontraba conmigo toda mi familia, el señor Luis María Soria, que era un funcionario de extracción justicialista, el señor Luis Dalailo, un encuestador cordobés, el señor Bauque, un vecino, el actual director de despacho del intendente Infante, el doctor Luis Falcioni, el imputado confeso Mema, jefe de la banda de cobracheques de cultura, quien al momento de que yo estampara la renuncia, que me la trajera armada el señor Claudio Irastorza y Lucía López Prieto, rompió en llanto junto a mí, me dio un beso en la cabeza y produjo una frase memorable directamente contra el señor gobernador de la provincia. Cuento esto porque inmediatamente después le sonó el celular y era su esposa, Marcela Garnica, quien increíblemente sigue siendo diputada provincial. Aquí de ética, moral y honor ni hablemos, no me refiero a la diputada en su faz personal, por favor, sino al hecho de que su esposo pronto no solamente quedó imputado, sino detenido en delitos comunes. Más adelante relató el imputado Mema que todo lo había hecho por pedido de su abogada, creo que en ese entonces era la doctora Semán, ya que estaban en conversaciones, entre comillas, para ver cómo lo hacían zafar. Más tarde, cuando esa representación legal por parte de Semán terminó en malos términos, el imputado Mema reconoció que la fábula del Mercedes-Benz
el paseo de la plata por calle Golero, etcétera, etcétera, habían sido consejos sugeridos por su propia abogada defensora y que habían sido un error. Pregunto, la diputada Garnica, que hasta ese entonces era la procuradora general del municipio y había sido sugerida por nuestro sector de la capital para ser diputada, ¿de dónde sacó los recursos para hacerse cargo de los circuitos electorales capitalinos y de su querido Suncho Corral y de otros lugares a donde pretendía erigirse en figura pública? Respuesta, señora Presidente, de los recursos de cultura. Eso sí era una verdad. Tampoco esta cuestión se investigó. ¿Para qué? Le reitero a este honorable tribunal, este proceso fue y es unidireccional, es decir, contra mí. El contador Durval Abdala replica una y otra vez a dónde estaban las irregularidades con una firmeza y una fiereza tal que no dejaron dudas en nadie que obras públicas y cultura eran paraísos fiscales para Mema y Bustos, y dijo muy en claro que los verdaderos y únicos responsables, y si no, veamos la declaración del contador Abdala, eran casualmente sus secretarios. Existe 3 de estas resoluciones que constan en el expediente también, firmadas por el actual Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de la Capital. Recibida la reiteración del periodo de informe de fecha 20 de mayo, el doctor Facundo Filippi, jefe de oficina del sumario, preguntó 3 veces, no conforme con la respuesta del tribunal. Claro, buscaba, en definitiva, que el Tribunal de Cuentas dijera que tenía responsabilidad. Debe ratificar lo manifestado en el efectuado con fecha 15 de abril. Hay uno de 15 de abril, de mayo y de junio de este año. O sea que el señor Julio Fernando Alegre no era titular de fondo permanente o cuenta especial ni de otro tipo de fondos sujetos al control del Tribunal de Cuentas. Por ello es que no existen resoluciones de fallos ni otros cargos administrativos aprobatorios o desaprobatorios referidos a cuenta alguna del que el señor Alegre resultara titular oficial del Tribunal de Cuentas. Como si fuera poco a Mema, Alejandro Vitar ya lo desmintió cuando declaró que en ningún momento estuvo presente en la presentación de contenedores y por obvia razón tampoco se ocultó. Recuerda que Mema dijo en un momento que estábamos en el Parque Oeste y que apareció el escribano Vitar y que se ocultó porque no querían... Bueno, muy simple, miente Mema. El imputado Bustos también lo desmintió con aquella famosa conversación en el salón de acuerdos conmigo, donde yo supuestamente lo induje a pensar que había alguna empresa que no quería poner el porcentaje. El imputado Bustos lo aclaró muy bien. Vuelve a mentir Mema otra vez. Siempre le pedí a estos imputados como a otros que dijeran simplemente la verdad cuando se empezó este proceso. Pero la cobardía obscena de quedar presos, de perder bienes, de presiones a ellos, a familiares, a terceros, según lo que manifestaban, y el remanido discurso de tirar para arriba, acuñando la teoría del robo para la corona, peligroso por cierto, ya que el César no es justamente quien habla, lo llevó a esta ya contundente situación procesal en la que se encuentran y que, como manifestó personalmente en repetidas oportunidades, hoy creo que está basada en 2 cosas, excelentísimo tribunal. Primero, evitar la condena que indefectiblemente lo lleva a la cárcel. Y una, que es encubierta a aquellos que les prometieron acuerdos, hoy no pueden hacerlo ante la evidencia y la contundencia de las pruebas que los han mantenido al tope del ranking de cheques, fondos permanentes, cuentas especiales, cajas de servicios. No le van a poder cumplir el acuerdo. Ninguno de sus segundos, me refiero al resto de los secretarios, salvo Farías, imposible de salvar, y él lo sabe, me involucra, me nombra o da fe de que fuera yo quien ordenara tamaña defraudación. Solo lo escucharon de boca de sus superiores, pero jamás de la mía. Aquellos que oficiaban de mulas, porque así se los nombró en un momento, Vázquez, Neiró, Villalba, o pobres chicos, como los trata a veces la señora fiscal.
Incluso si usted observa, señora Presidenta, en el caso Obras Públicas, muchos o casi la totalidad de sus miembros vivieron o fueron vecinos de Farías. El accionar delictivo está circunscrito a 2 barrios de esta ciudad capital: Colón, de donde es oriundo Farías, y otros imputados, y los barrios Cáceres y 8 de Abril, domicilio de sus secuaces o cobrecheques. Solamente rompieron el círculo cuando incorporaron a la imputada insalvable Marta Medina, que, dicho sea de paso, prestó una declaración indagatoria lamentable, porque se incorpora Marta Medina porque inicia una relación sentimental con el director de Obras Públicas, José Farías, en su momento, hermano del imputado confeso Oscar Farías, y ahí se da la posibilidad, con el asesoramiento directo de Bustos, de pergenar ya un robo a gran escala. Tenían y cubrían todos los puestos. Recordar incluso lo que declara Hugo sobre los concursos y licitaciones y quiénes eran los que llevaban las invitaciones y todo lo demás. Pero volviendo al punto, señora Presidente, lo de Mema es insostenible, todo empieza y termina en él. Lo dice el presidente del Tribunal de Cuentas, los 100.000 pesos de cultura, el famoso lío del 10%, que de los 7 secretarios que habían en el municipio solo él lo vio. También intenta hacerme responsable de las rendiciones de cuentas de su área vergonzosa para todo un contador que se precie como tal. Y si hubiese aplicado lo que aquí permanentemente trata de ilustrar al honorable tribunal, que veo que pide pasar para ilustrar al tribunal, en su accionar como funcionario, ni siquiera estaría sentado o acusado de algún delito, y no sería uno de los 2 blancos de ataque más contundentes del Tribunal de Cuentas. ¿Qué se puede decir del imputado confeso Farías? Tiene una sola consigna, señora Presidenta, que es tirar para arriba, cuidando de no tocar al imputado Bustos para llegar directamente a mí. Es la única cuestión que les importa y que el supuesto acuerdo le exige. En el aporte de documentación que hizo el imputado confeso Farías y jefe de su banda, que entrega a este tribunal, que vuelvo a reiterarme, fue ofrecida en su momento por el doctor Daniel Escobar, a quien aprecio de corazón. Lamento mucho tener que nombrarlo en esta situación, pero reconozco ajeno a esta cuestión, sino simplemente un interlocutor. Ya se le cayó el 90% de lo que pretendió en base a lo que solicita el acuerdo, como todos tuvimos oportunidad de ver. A citar, primero, se presenta el responsable de M&F Comunicaciones, desmiente absolutamente todo lo manifestado por Farías. Intenta vanamente el Ministerio Público insistir ante una eventual duda o laguna mental que pudiera producirse en el testigo, a pesar de sus respuestas contundentes. Por lo tanto, el presupuesto de mi casa, celulares de enchapado en oro, con el cual el imputado confeso y jefe de banda Farías trata de incitar al tribunal al estilo del Hotel Faena, Sheraton, etcétera, etcétera, son solo estrategias preñadas por su defensa que quedan solo en eso, porque no existe declaración o secuestro de material real, palpable, que certifique la certeza de lo que se intenta mantener. Es más, les recuerdo, honorable tribunal, que mi defensa solicitó inspección ocular sin respuesta, bueno, en ese momento, después se la dio. Y digo más, existen decenas de celulares secuestrados en los allanamientos de mi vivienda, donde no se encontró absolutamente nada, y mucho menos algo de oro, que, conociendo la perversidad de este caso, hubiera sido el deleite de los medios masivos de comunicación, tal cual fue el caso del vehículo Mercedes-Benz, que salió en un medio, todavía recuerdo, con un cartel que decía Aliaga Automotores. Había que, claro, lograr el impacto social. Mire, señora Presidenta, el impacto social que tenemos. Hay un solo periodista acreditado, no hay gente. ¿Para qué hablar de máquinas y motores? De ese pobre hombre que vino a declarar por una factura de 200 pesos de una bomba, que no solo es para pileta, como él bien lo explicó, sino lo ridículo, lo gracioso de darle entidad a un instrumento en una causa donde se investiga una millonaria defraudación. Inexplicable, excepto por 2 cosas. La factura estaba a mi nombre, tiene mi nombre, hay que mostrarla, y teníamos que sentarlo al autojefe de banda, imputado Farías, para que diga, como si fuera testigo calificado, que la plata habría salido del municipio. Otro elemento de prueba, a mi entender, caído. Revés para la defensa de Farías y sus aliados en este proceso. Tercero, prueba de proyecto millonario para iluminar finca del exintendente. También caído en desgracia.
ya que nunca se concretó esa obra y solo fue, según su propietario, el dueño de la firma comercial, un proyecto, es decir, una ilusión. Claro está que posiblemente la defensa del autoconfeso Farías solicita una exhumación del cadáver del señor responsable en esa época de la obra y podamos encontrar quizás algún escrito que dé veracidad a la mentira del imputado Farías. Viendo cómo se instruyó todo este proceso, no sería de extrañar esta situación, señora Presidente. Lo que sí no es una fábula es la información que me llega por vecinos de calle 14, 15, donde vive la insalvable diputada María Marta Medina, que delatan algunas cosas a saber. Primero, el crecimiento tremendo económico de su patrimonio a la vista. Segundo, la infraestructura de su casa, que pasa de ser una humilde vivienda de 40 años o más entregadas por el doctor Juárez a una casa quinta con quincho, etcétera, etcétera, obviamente como corresponde a una noble empresaria. Lo más llamativo, los asados de los viernes a la noche, donde eran infaltables todos los imputados de obras públicas aquí presentes, más el director de obras públicas, recuerdo al tribunal, en ese momento pareja de la señora Marta Medina, amenizadas por entonaciones folclóricas del imputado Confeso Bustos, aún después de su renuncia. A esto sumado la cantidad importante de camionetas de las reparticiones que dependen de obras públicas que se encontraban presentes a la vista de todos los vecinos del lugar. Jamás fui visto por absolutamente ningún vecino como intendente de la capital, ni mi vehículo personal, por una sola y sencilla razón, a diferencia del resto de los imputados antes mencionados. No tenía ni la más mínima idea que existiera un ser humano con el nombre de María Marta Medina, ya que conocía solamente las órdenes de pago que llegaban a mi despacho en simultáneo con el despacho del secretario de Economía entre cientos de proveedores a la firma Bessi, como CAM, como Sarquís, como Lobruno, como Primitera, etcétera, etcétera. Les recuerdo a este honorable tribunal que es facultad del intendente la decisión del pago a proveedores en base a la antigüedad del expediente y al disponible en cuenta corriente en ese momento. Situación que no tiene absolutamente nada que ver con privilegiar o priorizar el pago de un proveedor en desmedro de otro. Y quiero dejar muy en claro que todas las obras que autoricé, señora Presidente, se encuentran hechas al uso y al goce del pueblo de la ciudad capital de Santiago del Estero. Caso Alesán. De esto también se habló mucho, de los múltiples allanamientos que se me hicieron. Debo reconocer al ex honorable Coria Viñolo que lo único que me devolvió fueron las 2 computadoras que me secuestraron de mi negocio Saiwan. Obviamente, previo informe del cuerpo informático que no encontró absolutamente nada relacionado a la causa. También, como era de esperar, el ex juez de instrucción, en su perversidad y con el doy fe del doctor Paradelo, los equipos volvieron destruidos y plagados en virus, y ahí están, no sirven para absolutamente nada. Al igual que a la finca de San Juan, a donde asistí algunas veces más, a este negocio solo fui una sola vez. Les recuerdo al tribunal que el negocio fue instalado en un contexto de situación familiar. Me había separado para que mi esposa e hijos desplegaran una actividad. Para el mismo hipotequé y pedí un préstamo en el Banco Santiago del Estero que todavía debo, que se acrecentó cientos de veces al día de la fecha, con el cual realicé obras de remodelación y adquisición de mercadería. En ese marco solicité la colaboración por su conocimiento y trayectoria del señor Enzo Herrera a través de mi hermano. Situación que duró solo un par de meses. Jamás le solicité a él y a nadie en ese lugar se hicieran o cometieran irregularidades o actos ilícitos. De más está decir que en la ampliación del señor Franco Barrio Nuevo, creo que es, me favorece contundentemente y me exime de cualquier actitud o actividad sospechosa. De hecho, solicito, al igual que el señor Pochi, que el señor Herrera, se me entregue la mercadería secuestrada sin ningún motivo que justifique el secuestro. Tampoco nunca tuve conocimiento, ni por propios, ni por extraños, ni por terceros, que el señor Herrera haya usado mi negocio en el brevísimo tiempo que estuvo, ayudándome o cometiendo ilícitos, como en algún momento escuché que aquí se comentó. En ningún momento.
Para no ser menos, en este caso quedó evidenciado la brutalidad y el ensañamiento policial de los allanamientos. Se secuestró el postnet del negocio, con el cual se registraban las ventas con tarjetas, situación que me generó al día de hoy un conflicto legal con el AFIP, ya que nunca me lo devolvieron, y al igual que las prendas y todo tipo de elementos, ahí está, no sabemos dónde. Y otro dato no menor, excelentísimo tribunal, es que el juez Drube tiene en su juzgado un concurso abierto que nunca logramos incorporar al proceso todavía en etapa de instrucción, ya que ni hablar con Coria Viñolo del Fuero de Atracción Universal, proceso que se encuentra terminado en lo que se refiere a Lesan Saiwan y en el mío propio, que entre otras cosas desnuda que poseía acreedores como cualquier mortal y que al municipio de la capital se le vencieron los 2 años para cuantificar la supuesta deuda para conmigo, y tanto el doctor Manuel Ibarra, el doctor Buxeda, el doctor Ordóñez Duque y tantos que tuvieron participación en ese expediente, lo único que lograron acreditar es que Julio Fernando Alegre le debe a la municipalidad de la capital 1.125 pesos con 75 en concepto de alumbrado, barrido y limpieza. Está en el juzgado de concurso del doctor Drube. Caso Yarur. Siempre sostuve desde el momento de su declaración que esta señorita era de profesión mentirosa y no podía adjudicársele veracidad alguna a lo que había declarado. Su declaración bien lo dijo, el señor vocal, doctor Estorniolo. Me costó 3 años y medio de cárcel. 3 años y 3 meses después reconoce, primero, que nunca fue mi secretaria privada. Declaración de Gladys Corbalán de Cortés, fue por brevísimo tiempo auxiliar externa de la secretaría privada. Brevísimo tiempo, días. Segundo, la relación del imputado confeso y jefe de banda Farías conmigo era textualmente de jefe a empleado, tal cual lo describieron muchos otros testigos aparte de ella. Tercero, la inexistencia de los SMS con vulgaridades con las cuales el instructor Coria Viñolo intentó humillarme y ridiculizarme públicamente no eran ciertos, pero había que darle lectura a los requerimientos para seguir humillándome. Cuarto, como corresponde a este proceso, ni bien modificó su declaración y dijo la verdad, terminó acusada de falso testimonio. Algo impensable si se tiene en cuenta que mucha gente que malversó se prestó con su firma, DNI, desfilaron con modelos en una pasarela y hoy están en su casa. Grosero pero real. Caso Cortés Omar Alejandro. Este empleado municipal de calidad de vida dice algunas cosas interesantes. Primero, ante una pregunta, no recuerdo de los señores miembros del tribunal o de la fiscalía, ratifica que nunca se usó materiales o recursos humanos en la casa de calle Agustín Álvarez, 95, que proveniesen del municipio. Dice que se usaba changarines, es el término real, textual, que él usa en la finca de San Juan, pero que desconoce cómo se les pagaba. Es la famosa cuadrilla de gente del Pacará. Para mí una cuadrilla de gente, para él changarines. Está bien. Obra una declaración del señor René Sosa, creo que es el apellido, ante escribano público, que nunca se consideró en este proceso. Fue el casero de la finca durante todo este tiempo. Él fue testigo de todos los allanamientos, e incluso en esa declaración vio cómo me sembraban, según su propia terminología, los euros que aparecieron a posteriori, de 3 allanamientos, de una acta oficiada por el oficial Gómez de la Comisaría Excepcional Séptima, ordenada por el señor jefe de policía de la provincia, que debía haber sido traída a este proceso, y que de repente en un sobre blanco inmaculado de tanta cantidad de tierra aparecen 5.000 o 50.000 euros, no recuerdo bien. Dice que nunca trasladaron materiales a la finca, sí tierra en un camión. Todos los materiales, creo que lo Bruno dejó muy claro, y lo de la finca yo ya expliqué que había que imputar a todos los exintendentes. Dice no haber visto vehículos oficiales y que nunca se usaron herramientas de la municipalidad. Incluye en su declaración tipo motoguadaña, habla ese tipo de cosas. A decir verdad, con muchos años de sacrificio, mi familia y yo, excelentísimo tribunal, fuimos comprando todo lo que una finca necesita para su mantenimiento. Todo, absolutamente todo me fue sustraído en los allanamientos y nunca devueltos. Con lo cual solicito al tribunal autorice la entrega de estos bienes hasta tanto se compruebe o no y la decisión judicial quede firme mis pertenencias.
Vuelvo a reiterar que esto también me es imputado en la causa por enriquecimiento ilícito, desglosada, es profeso ante la falta de prueba documental que certifique la comisión de un delito por mi parte. Y me acordé, señora Presidente, que había un amigo de apellido Rubén que vive en el barrio Autonomía, en cuyos camiones trasladábamos ladrillos y tierra de la zona del oeste de la ciudad por la ruta 64, camino a Guasallán, Santa Catalina. Hilton Lobruno, en la época de instrucción, declara haber hecho trabajos en propiedades que se me adjudicaban como titular, que nunca fui. Más aún, me hacían responsable de esas modificaciones, pretendiendo indicarme las mismas, y sin embargo, son muchos los empresarios que han pasado y han reconocido de que las obras no han sido solicitadas por mi persona, y es más, abonadas por los que realmente les pertenecen, y como la finca del Zanjón, tantas otras cosas más y modificaciones que pagué con mi propio dinero. Y creo que la declaración del señor Lobruno no es una declaración menor, señora Presidente. Acreditó 50 años de empresario serio en un rubro, que más allá de lo de la finca acredita otras cosas, como no haber visto desdoblamiento de obras en las cuales participó, a la vez que no reconoce deuda alguna hasta el periodo 2009 en mi gestión. Siempre participó por publicaciones, invitaciones, nunca por vía telefónica. Las aperturas de sobres se hacían en el salón de acuerdo, en la oficina de compra y suministro ante escribano municipal. Manifiesta que su empresa ejecuta actualmente obras al municipio, a la provincia y a otras provincias argentinas. Recato este testimonio porque lo considero valioso y serio desde todo punto de vista. Convengamos, señora Presidente, que la firma Lobruno no es igual a la firma de la imputada María Marta Bedina, no es Bessi, o Ferretería El Nene, o todos cercanos y conocidos del imputado confeso y jefe de banda Farías. No es lo mismo. En el caso del doctor Francisco Viaña, simplemente rescatar del doctor Viaña un hombre de bien y reafirmarlo por el vertido. Primero, no recibía aportes políticos, y mire que se manejaban muchos proveedores y gente particular que prestaban servicio. Esto reafirma, excelentísimo tribunal, que los aportes eran voluntarios y no compulsivos, y que los solicitaban a aquellos que entendían estábamos inmersos en un proyecto político, pero que eso no los obligaba a aquellos funcionarios que no lo entendían o directamente no lo querían hacer a realizarlo. En segundo lugar, el doctor Viaña manifiesta que nunca recibió facturas en blanco o apócrifas, dando por tierra lo expuesto por Farías, por Memas, dejando más en claro que no todos los caminos conducen a Roma, pero sí al imprenta Oñate, no hay duda. Todos van ahí. Pero además dice cosas más que interesantes, como que los contratos los firmaba el imputado Mema, que actualmente el contador Sarmiento trabaja en cultura, pero quienes pagan ahora son el doctor Germán y el doctor Stenberg. Cosa rara, excelentísimo tribunal, aunque no novedosa, porque tenemos funcionarios sospechados e investigados que siguen en la función pública. Premio al mérito, como se dice, y también dice el doctor Viaña que la modalidad de pago en efectivo, se inició en el año 2003, cuando el actual gobernador de la provincia era intendente de la capital. Caso Reinaldo Néstor Hugo. Reconoce una sola conversación conmigo y al solo efecto de que iba a pasar con su lugar de trabajo a otro ambiente que era un departamento con rango de mínimo, y solicitaban convertirlo en dirección, y por la incomodidad básicamente el lugar para trabajar para él y sus compañeros. Conversación que yo reconozco, ya que veníamos de un municipio desguazado y debía reestructurarse en infraestructura y en recursos humanos. Nadie en ese municipio, no solo del área de compra, sino de cualquiera, sobre todo las áreas que tenían mucho personal a su cargo o mucho trabajo institucional, querían hacerse cargo a menos que se jerarquizara el área. Mucho menos empleados de muchos años de servicio querían quedar al frente porque perdían dinero y tiempo y asumían grandes responsabilidades. Estas áreas existían en la época de Zavalía, desaparecieron por los hechos todos conocidos, y en la gestión del actual gobernador resurgieron, y después las profundizamos nosotros. Acto seguido, Hugo manifiesta no haber recibido orden alguna directa mía jamás,
Dice solo que Farías le decía que eran pedidos del intendente. Aquí otra cosa llamativa, algunos testigos usan como excusa para justificar hechos la remanida frase "no quería perder mi trabajo". Pregunto, honorable tribunal, ¿cómo hace un empleado público de 35 años de servicio para perder su trabajo, su estabilidad, sin un sumario previo debidamente justificado, ajustado a derecho, llevado adelante con dictamen de la Fiscalía Municipal para que devengan un eventual decreto de cesantía? Es imposible. Preguntado en criollo, ¿cómo hace el intendente para hacer todo esto, señor presidente? Eso no existe. Reconoce Hugo textualmente que el imputado Farías antes ya le había dado órdenes. Y él se quejó, textual, con el imputado Bustos, sin resultado alguno. Reconoce que a través del imputado Farías se enteraban los proveedores que las invitaciones, cómo debían ser, los destinatarios, que las entregaba personalmente Farías, que conoce casualmente a María Marta Medina como proveedora por Farías. Dice además que existía un comité de preadjudicación, que lo que nosotros dijimos siempre en nuestras declaraciones, entre ellos el doctor Mishima, actual fiscal municipal, Filipa, Trejo, de Arzuaga, y como si fuera poco, Hugo dice que la Secretaría de Obras Públicas tenía un listado de abogados, contadores que incorporaban como parte del comité de preadjudicación cada vez que había un proceso de licitación. Entonces me pregunto, excelentísimo tribunal, ¿debo suponer que en algún momento de mi gestión el doctor Mishima, actual fiscal municipal, fue funcional al circuito administrativo de alguna licitación que favoreciera a determinado proveedor? ¿Es así? Entonces, ¿qué hace ejerciendo la representación legal del municipio? ¿O es otro caso como Sarmiento, Falcioni, premios y castigos? ¿Cómo es? Dice la contadora Arce que, a mi humilde entender, señor presidente, la opinión más autorizada del municipio por sus 18 años de conocimiento en la misma área y por haber sido la contadora general de la gestión que se investiga. Dice la contadora muchísimas cosas interesantes, pero solo voy a destacar algunas. Primero, el intendente no daba órdenes sobre cómo ejecutar los fondos, no daba órdenes. Segundo, dice que le enviaba memorándum a obras públicas al responsable del fondo y con conocimiento del secretario del área, es decir, del imputado Bustos, con amnesia por esos tiempos. Tercero, dice que de las cajas de servicio nunca, estoy usando términos exactos, excelentísimo tribunal, nunca, que figuran en la declaración de la contadora, tuvieron rendición de cuentas. Dice, cosa que es cierto, que ellos tienen el control formal y numérico y que el responsable de las cajas de servicio deben y tienen la obligación de rendir cuentas a la provincia, en el marco de los convenios marcos que tampoco nunca se adjuntaron a este proceso. Es más, señora Presidente, este es un agregado mío, no sé si se incorporó esto del convenio, porque son convenios firmados por el gobernador y el intendente, que debe existir, en el que seguramente existe la cláusula no solo de rendir cuentas, sino el plazo y quiénes deben hacerlo. Pero volviendo a las propias expresiones de la contadora Arce, reconoce que no le informaba al intendente de las irregularidades en las reuniones de gabinete, que no le informaba al intendente. Si ustedes analizan este comentario, guarde estricta relación con lo manifestado por el presidente del Tribunal de Cuentas, quien relata una sola y única conversación con el intendente, donde yo intento conocer pormenorizadamente, posterior a los hechos, que ya eran de público conocimiento, cuando ya el imputado y autoconfeso jefe de la asociación ilícita Farías estaba prófugo, de cuánto era el faltante en esa caja de servicios y consultarle en virtud de mi ignorancia si existía alguna posibilidad de subsanar esta situación, a la cual me contesta que existían faltantes en otras 17 cajas, si mal no recuerdo, situación que motivó mi asombro y ya disimulada preocupación porque superaba mi capacidad real de conocimiento de la situación. Nunca le ofrecí al presidente del tribunal dinero alguno para subsanar o cubrir algún despropósito. Mi única preocupación era la normal de cualquier intendente que ve por primera vez en casi 5 años una situación irregular que toma estado público y consulté a la máxima autoridad de control si existía algún mecanismo legal o técnico que nos pudiera ayudar a superar lo que creía era solo una coyuntura. En ese preciso momento tomé dimensión de la magnitud de lo que había ocurrido. Viene a mi memoria lo declarado en esta audiencia y que hoy
yo ratifico contundentemente por la doctora de Arzuaga, fui yo, en mi condición de intendente, estando fuera de la provincia, quien ordena hacer la denuncia, primero e inmediatamente presentarnos ante la justicia como querellantes particulares, después, tal cual lo afirma el decreto acuerdo designando a la fiscal, demostrando que nunca intenté ocultar absolutamente nada y muy por el contrario, tampoco acudí a buscar consuelo o protección del poder político y mucho menos impedí o solicité se evitara los medios de comunicación se hablara del tema, muy común en esos tiempos, dejando en claro cuál fue siempre mi actitud ante estos acontecimientos. Quien dice la verdad no necesita recordarse de nada, a diferencia del que miente, que debe hacer memoria permanentemente para no contradecirse, dice el dicho, excelentísimo tribunal. Mire usted, Manuel Horacio Gutiérrez. Este hombre es su declaración valiosa en un punto. Fue sindicado por el imputado Farías, que era la persona que hacía refacciones en calle Gorriti, en el despacho de la Intendencia, y obviamente se pagaba con fondos municipales. Traigo esto permanentemente a colación, señor presidente, señores vocales, porque toda esta gente fue de alguna manera ofrecida o traída al proceso como testigos para demostrar que con fondos públicos, con fondos del municipio, se sostenía la actividad personal, familiar, institucional, política, etcétera, etcétera, del intendente de la capital. Pero fíjese, dice ser maestro mayor de obra y trabajar en la construcción. Dice de entrada no conocerme como muchos. Dice conocer al imputado Bustos y al imputado Farías. Yo aquí le hubiese preguntado dónde, y seguramente iba a contestar de obras privadas que Bustos y Farías tenían en el interior de la provincia con algunos intendentes y comisionados municipales, y los materiales, no tengo duda, provenían de Pérez Compán Bessi en ese momento, pero bueno. Dice haber hecho refacciones en la Defensoría, me consta porque las había solicitado el defensor del pueblo Luis Ger. Y dice no conocer la casa de calle Gorriti, ni haber hecho refacciones ahí, ni en el despacho del intendente de la capital. Como verán, otra mentira más del imputado Bustos, Farías y sus aliados en el proceso que se cae. Caso Guarachi Melina Patricia El Valle. Reconoce haber sido secretaria del imputado Bustos y actualmente del arquitecto Giambroni. Lo que me obliga a pensar que si ha sido mantenida en esa función es porque es una persona seria y de confianza. Es más, es la actual responsable del Fondo Permanente de la Secretaría de Obras Públicas. Dice que ella no manejaba expedientes, solo decretos para la firma. Dice que había plena comunicación entre el imputado Bustos y el jefe, confeso, imputado Farías. Plena comunicación. Se hacía despacho, dice, dentro del despacho del imputado Bustos, desmintiendo que entre Bustos y el imputado Farías hubiese solamente una relación de consuelo mutuo. ¿Se acuerda esa conversación que en un momento Bustos trae a colación de que yo te decía que mira, que la preocupación, que el insaciable, que ya va a cambiar, etc.? Dice haberla visto en esa secretaría a la imputada Marta Medina, y cómo no, señora Presidenta, si era parte informal de la estructura del robo de la secretaría. Dice que trabajaban con Farías, Villalba, Neró, Vázquez, etcétera, etcétera, es decir, el club de cobracheques de pobres chicos y en alguna parte de este proceso. Reconoce que en ese momento el señor Mario Roldán trabajaba primero con el imputado Farías, lo que concuerda con lo que ha declarado en su última ampliación, de que al momento de haberle solicitado Farías, no recuerdo bien qué cosa, trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas, antes de ser mi chofer. Reconoce al imputado Uñates verlo diariamente. Declaración textual de la testigo de la dirección de despacho del imputado y jefe Farías. Algo que no debe extrañar a este tribunal porque, a mi entender, queda claro de dónde salían las facturas y factureos apócrifos con los cuales el imputado Farías se manejaba para todo tipo de cosas, ya que la testigo también dice que el imputado recibía en su despacho personalmente a los proveedores y les pagaba. Eso es una lástima que el señor Uñates no declare la verdad en este proceso. Es una lástima, yo se lo dije hace unos días, es una verdadera lástima, porque lo conozco de años, tengo un personal aprecio, conozco su familia y la militancia. Lascano, Ricardo Ramón, Iris Jiménez, Castillo, César Gustavo, Cáceres Daniela, Juárez Ramón Eduardo, Pito, César Maximiliano. Estos testigos son una parte de la banda de cobracheque del imputado confeso Mema, que más dicen simplemente que los cheques los firmaban Barras y Sarmiento y la plata iba para Mema. Ninguno de ellos hace alusión a órdenes directas mías.
ni instrucciones, solo a la ansiedad del diputado confeso Mema por recaudar. El ingeniero Lencina es un caso raro porque tenía el mismo grado que Mema Bustos, era un secretario de la municipalidad. Pero no habla nunca del 10%. No habla de aportes políticos, siendo que él ha sido un hombre político y seguirá haciéndolo. No habla de presiones, no habla de amenazas, no manifiesta tener miedo de perder su cargo, y creo que es una opinión calificada por lo que aquí declara y que trato de no omitir. Dice no haber recibido nunca facturas apócrifas. Desmiente al imputado Augusto cuando dice que no había gente extraña en las reuniones de gabinete. El ingeniero Lencina incluso creo que da el nombre de quién era, aunque no le consta en calidad de qué estaba. No me acuerdo si lo dio o no, pero lo digo yo, señor presidente, no hay ningún problema. Era la escribana Cecilia Vitar. No detectó nunca irregularidad alguna en la prestación de servicios correspondientes a su área, caso mula, fumigación aérea. Habla de concurrencia de jurisdicciones superiores, nación, provincia, caso dengue, por ejemplo, se decretó la emergencia sanitaria, trabajamos en conjunto, imposible defraudar. Como verán, esta secretaría tiene un movimiento importante porque controla los servicios públicos de la ciudad y nunca tuvieron problemas. Mire, en el caso Rosín Luis Rodolfo, un trabajador con granos, tucumano, tan solo para remarcar que es una víctima más de la imputada Marta Medina y su sello de goma. Caso Bazán, Héctor Alfredo, Carabajal Valeria, Karina Morales, Argañará, Susana Valeria. Son más del staff de Cobracheque, del imputado Mema, pero dicen algunas cosas interesantes, hacen alusión permanentemente al tándem Sarmiento-Barraza. Nunca vieron Bazán, Cáceres, que Lascano o Mema le dieran plata a Mariana Benavente. Karina Morales, quien cobraba cheques, también dice textualmente que Lascano nunca le dijo que la plata era para Julio Alegre. Reconoce Karina Morales que Lascano le decía que lo que había que hacer era cumplir las órdenes de Mema. Textual. Karina Morales dice que ante un planteo a la doctora Zamora dejó de ir a cobrar cheques y pasó a cumplir tareas administrativas sin sufrir perjuicio alguno. Comento esta situación ya que es evidente si un empleado de un nivel, digamos, de una categoría baja, manifiesta disconformidad por no cumplir o entender si lo que está haciendo está bien o mal, con más razón, el imputado confeso Mema, Bustos, Farías y otros hubiesen puesto punto final a sus sufrimientos de la misma manera. Estamos hablando, señora Presidente, de profesionales que ante la más mínima presión, dignidad y nobleza obliga deberían haber renunciado e irse. Hasta el punto que hasta de su profesión podrían vivir, calculo yo. ¿Por qué someterse al sufrimiento de la presión, de la extorsión, para conseguir dinero, para campañas electorales, etcétera, 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 etcétera? ¿Con qué necesidad? Es que a diferencia de esta gente, los empleados, ellos no sufrían, sino que gozaban de los privilegios de ostentar estas disponibilidades. Dicen estos testigos no haber pagado servicios o impuestos personales de ningún funcionario, incluido el intendente de la ciudad, con lo cual lo aseverado por el imputado Farías y su banda va adquiriendo ribetes de excusa defensiva. Caso Monge. Testigo calificado Monge, señora Presidenta, 38 años de servicio, responsable histórico del Fondo de Combustible, reconoce que nunca recibió facturas apócrifas para justificar absolutamente nada, que nunca entregó ni el 10% ni nada, ni aportó políticamente combustible por pedido del intendente, y reconoce 60 litros o 100 litros, no recuerdo bien, para la Defensoría, la cual, si mal no recuerdo, existía un pedido del defensor del pueblo Luis Ger. Y es verdad, el defensor del pueblo Luis Ger me pidió, no me acuerdo si era una cuota semanal, y todo dependía de la disponibilidad del combustible. También me lo pedía el Consejo Deliberante, nada más que cuando vino a declarar Nazar y se le intentó preguntar, se declaró con amnesia irreversible y no pudo preguntársele nada. Pero es verdad. Caso Carranza. Señora Negre, recuerdo que ya van a ser las 17 horas, a ver si podemos ir circunscribiendo,
De todas formas, lo que a usted le falte decir, lo van a decir sus abogados en el momento de los alegatos. Y señora Presidenta, tendríamos para 3 horitas, pero bueno, a ver. De todas formas, como para que le permitan alguna pregunta. Mire, yo pensando que en la última, ¿sabe qué pasa? No sé cuántos testigos en realidad han pasado. Yo me tomé el trabajo de ir haciendo uno por uno y destacando, creo que de las opiniones más calificadas, ¿no? Porque mire, está la declaración de la arquitecta Mishima, que no es es una actual funcionaria, no es una el ingeniero Palau, está el señor Gigli, está, perdón, qué sé yo, el ingeniero Bussi, señor, que explicaría lo de Tarchini, lo de... Sí, a ver, un momentito, doctor Flor. Sí, señora Presidente, si bien ya estamos sobre la hora, creo que no ha de ser muy mucho lo que le queda o lo que le resta al imputado. 3 horas, bueno, es lo que calcula él, 3 horas. Habría que ver si calcula bien o calcula mal. Por ahí sí de última le reducimos un poco. Podríamos para el día de mañana continuar con la ampliación y nos queda de todas maneras la incorporación de la prueba. O sea que mañana, a primera hora arrancamos y... Bueno, no hay ningún inconveniente, pero mañana ya concluiríamos la incorporación de la prueba también. Sí, mañana... No seguir haciendo el corrimiento de... No, mañana quedaría terminar la declaración, la ampliación de la declaración y pasamos automáticamente a la incorporación de prueba y cerramos la incorporación de prueba. De todas formas, yo le aclaro que el análisis que usted está haciendo pormenorizado de cada uno de los testigos también es recogido por sus propios abogados en el momento de la... Sí, señora Presidenta. No, es verdad. Lo que pasa es que perdóneme usted, como decimos en política, uno va entrando en calor, ¿no? Que se venía lo más importante y lo más interesante y lo más novedoso para este tribunal. Bien. Porque, imagínense, Chumillero, hay mucho para decir y para que el tribunal pueda conocer de la opinión de quien ha sido el intendente de la ciudad, Cecilia Vitar, tenemos el tema, bueno, hay un montón de temas que creo, aparte son pruebas de cargo de este proceso, ¿no? Bien. Pero no tengo, si usted dispone, señora Presidente, mañana no tengo problema. Sí, doctor. Salvo, yo creo que la única manera de que la indagatoria se suspenda sería un estado de fatiga del imputado o algún problema. Si no es así, no sé si el tribunal está fatigado, pero nosotros... Yo creo que toda la audiencia está fatigada, doctora. Por eso es que son razones no hay problemas, son razones nada más de... No está fatigado. De todas formas, si usted quiere, pues mañana no hay ningún problema que se retome ya fresco y pues retome desde donde ha dejado, como para continuar con su declaración. Señora Presidente, sí. Dice bien la señora fiscal cuando hace alusión a que el código ritual, cuando se detecten signos de fatiga por parte del imputado, se procede a la suspensión de la declaración. Creo que mi representado no está fatigado. Ahora, si están fatigados los otros, por mí y por mi representado, que creo que tenemos cierta ya comunicación a pesar de que no nos vemos, yo no tengo problema en que quedemos hasta las 10, 12 de la noche y termine. Ahora, también entiendo que el tribunal está agotado, que las partes pueden estar agotadas, puede estar agotada la fiscalía, porque arrancan de temprano y como usted bien dijo una vez, además, yo llego fresco después del almuerzo. Además, doctor, ¿sabe qué? Si él después quiere contestar preguntas, también es muy importante que sí lo va a hacer. Inclusive ustedes y hasta él mismo estén en condiciones de continuar. Está bien. Entonces mañana alargamos, continúa la ampliación, se somete a todo tipo de preguntas y a todo tipo de careos. Todo tipo de careos. Mañana a las 9 horas, entonces pasamos a un cuarto intermedio y nos escuchamos nuevamente. No? Sí, doctor. Muchísimas gracias. Muy breve, señora Presidenta. Doctor Castillo. Sí. Perdón, muy breve, pues si no va a pasar. Hola. Doctor Castillo. Hola, sí, gracias. Señora Presidenta, no, al solo efecto que hasta que el tribunal decida, yo he acompañado, recuerda, una fotocopia por el tema del combustible, es la única que tengo.
hasta que decida su incorporación o no, le quiero pedir por favor, o me la devuelven o la guardan ustedes hasta que decidan, o mañana la acompaño, señora presidenta. Para que mañana a primera hora estemos resolviendo las situaciones. Se la dejo, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias, disculpe. Pido la palabra, por favor. Sí, doctor. Señor Alegre, disculpe, le voy a hacer una pregunta que no hace a su declaración indagatoria, simplemente hace a una cuestión estrictamente jurídico-penal. Usted a lo largo de su declaración ha hecho alusión expresa de que creo que ha ido estos días a visitar a sus hijas y ha encontrado lesiones en las muñecas porque habrían sido apremiadas. Creo haber escuchado eso. Por favor, si no, me corrige, porque esto hay que mandar a la instrucción. ¿Cómo no? ¿Usted se refiere concretamente lesiones físicas a mis hijas? ¿Sí? No. Ah, bueno, lo que quería decir, señora fiscal, es que tamaño ensañamiento ha quedado evidenciado en muñecas de regalo de mis hijos, que la policía, el señor Miguel Robles, con un puñal, abrían delante de mis hijos amenazándolo de muerte. Eso quise decir. Que es lo que voy a contar más adelante en detalle. Bien.